El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa tarde, que ya son las 12 del mediodía. Para mí es un placer y un privilegio estar con ustedes en esta hora, hablando de la palabra del Señor. Ahorita venía hablando con mi esposo, ¿verdad? Sobre los tiempos, cómo están los tiempos y que los tiempos son difíciles. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos por el vecindario en el que vivimos, por la ciudad en la que vivimos, por el estado donde vivimos? Y nos quejamos de todas las cosas y pensamos que todo lo que está aconteciendo es obra del diablo, y muchas veces la culpa es de nosotros. Porque hablando con él me enseñó algo como, bueno, me dijo como muchos de nosotros en este tiempo es un tiempo de donde la familia se reúne, los días festivos, donde pues tenemos tiempo, ¿verdad?, para estar en familia. Pero ¿qué pasa con los que en vez de estar reunidos felices, aprovechando el tiempo con su familia, no están felices, están preocupados porque no van a tener cómo comer, ni qué vestir, ni nada, porque el trabajo se acaba? ¿Cuántos de nosotros sabemos que en esta fecha es cuando toda la gente no tiene ni trabajo, ni dinero, y comienzan el año endeudados? ¿De quién es la culpa? ¿Del enemigo o nuestra? Porque la palabra nos compara con la hormiga, porque la hormiga trabaja durante el año y la hormiga tiende a guardar alimento para tener en el tiempo de la lluvia. Y ahorita nosotros podemos mirar eso, que muchas personas, por ejemplo, que se les acaba el trabajo, pero no aprendieron a ahorrar, no aprendieron a guardar lo que Dios le dio. ¿Por qué creen que está en la palabra del Señor los 7 años de escasez y los 7 años de abundancia? ¿Y por qué fue primero la abundancia? ¿Cuántos de nosotros desperdiciamos en los momentos cuando tenemos la abundancia y nos quejamos de la escasez? Nos quejamos de, ay, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esta situación? Nosotros tenemos que aprender, porque el Señor nos dice, hey, perezoso, ¿hasta cuándo vas a tener ese sueño? ¿Por qué? Y miren, mi hijo se está durmiendo, pero no se está durmiendo, está cerrando los ojos nada más. Ahorita estamos en camino a la iglesia de Ridley, California. Vamos al servicio, ya que nosotros estamos teniendo 40 días de ayuno en Ridley, y hoy no pude llegar temprano porque tuve cita en el dentista. Pero allá está la iglesia reunida en oración, en ayuno, y en esta hora nosotros nos dirigimos hacia allá. Pero dije, bueno, es verdad, nosotros tenemos que ser sabios y que saber qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces no solamente en esto le echamos la culpa al enemigo. Pero es que, Señor, mira, el enemigo me está atacando mis finanzas. Pero ¿qué hiciste con las finanzas? Recuerdo que un día viene una persona a la iglesia de visita, y no sé qué es lo que ella le estaba pidiendo a Dios, pero sí sé lo que Dios me dijo para ella. El Señor me dijo, dile que no se esté quejando, porque yo la bendije, pero ella regaló su bendición. Que a todas las personas que se le acercaban, ella regalaba su dinero y ella se quedó sin nada. Entonces, nosotros también tenemos que ser sabios. Está bien, tienes para dar, pero no lo des todo. ¿Por qué? Porque tú tienes vida, y mañana tú no sabes si vas a tener salud, o si vas a tener solvencia económica, si vas a tener lo necesario para poder comer. Por otro lado, también estaba meditando en esto, que muchos nos estamos quejando por todo lo que está alrededor de nosotros, porque, ay no, en este país hay mucho vándalo, en este país hay muchos cholos, en este país hay muchas personas dadas al vicio, porque son borrachos, hay mucha prostitución. ¿Por qué? Porque tú y yo no predicamos el evangelio, porque tú y yo no queremos abrir nuestra linda boquita y predicarle a las almas que se están perdiendo. Por eso el mundo está como está, y no nos podemos seguir quejando sin estar accionando. Dime tú qué estás haciendo para que el evangelio sea predicado a toda criatura, para que el evangelio sea predicado y tu vecindario cambie y tus vecinos cambien. Nosotros, hermanos, no podemos echarle la culpa siempre al enemigo, cuando el enemigo de nosotros somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no accionamos, solamente hablamos, decimos, pero no hacemos nada. ¿Cuántas personas? Ayer yo puse un post que yo sé que hay personas que se ofendieron, pero es verdad que ¿cuántas personas ya no se están congregando en ninguna iglesia? Y dicen que se están congregando por Facebook.
que se están congregando por Instagram, que se están congregando por WhatsApp. Hermanos, si la palabra de Dios dice que se tiene que ir a la casa del Señor, porque es ahí donde se envía la bendición del Señor y la vida eterna del Señor. Entonces yo quiero decirte en esta hora que nosotros pongamos atención en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros seguimos jugando a la iglesita, que nosotros estemos, hermanos, solamente diciendo que soy cristiano. El mundo se está perdiendo alrededor de nosotros y los días son malos y son más malos, porque nosotros como iglesia no estamos resplandeciendo ni estamos llevando el evangelio a nadie. No, hermanos, esperemos que estemos cada día viviendo en una ciudad mejor si nosotros no estamos haciendo el impacto que necesitamos hacer afuera. Porque nuestra ciudad debería de cambiar, porque tú y yo habitamos en ella. Porque necesita cambiar el área, porque tú y yo tenemos que proclamar el evangelio y traer la luz de Cristo a la ciudad, a tu calle, a tus vecinos, a las naciones. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y muchas veces le echamos culpa al enemigo. ¿Por qué? Porque está pasando esto, porque el otro. Mírate en el espejo y ahí vas a encontrar el culpable. ¿Por qué? Porque ya basta, hermanos, de decir vayan y hagan y nosotros no hacerlo. Tenemos que hacer las cosas para Dios. Yo me pongo a pensar que si muchos ministros se levantaran a hacer la obra del Señor, como tanto se predica en los altares, las ciudades no estuvieran igual como están. Hiciéramos el cambio, hiciéramos un impacto en nuestra ciudad, en nuestra nación, hiciéramos un impacto en el estado, pero no. Seguimos predicando un evangelio light, donde todo el mundo, mientras traiga su diezmo y su ofrenda, todo está bien. No, se tiene que ver la iglesia de Cristo, tiene que ser una iglesia que se levante, que le crea a la palabra. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Cristo de este tiempo? Nos congregamos porque, Señor, ya no sé cómo le voy a hacer. Señor, ayúdame, necesito fuerzas. Ya no estamos para ayudar a nadie, ni para enseñar y hacer discípulos. Todo el mundo se está quejando de sus problemas y estamos sobreviviendo. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ir de victoria en victoria. Hermanos, si nosotros no hemos entendido esa parte de la palabra, estamos mal. Que es necesario que entre pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si tú estás teniendo tribulaciones, si tú estás teniendo problemas todos los días, dale gloria a Dios, significa que vas a entrar al reino de los cielos. Y no por eso te tienes que parar, no por eso te tienes que estancar, tienes que seguir haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Conocí a una persona y me dice, a ella la ungieron como evangelista, y me dice, ¿sabe qué, pastora? Yo ya no quiero seguir, porque en cuanto yo me metí a hacer lo que Dios me mandó a hacer, ¿sabe qué pasó? Me secuestraron a mi hijo, me violaron a mi hija, me esto, me lo otro. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos nuestra fe al revés. Es cierto que en el mundo tendremos aflicción, es cierto que van a pasar cosas diferentes, que vamos a estar en pie de guerra, pero el asunto es que nosotros creemos, ay no, es que nos han metido en la cabeza que si nosotros le obedecemos a Dios, el enemigo nos va a atacar. Y ciertamente sí, pero el enemigo no tiene parte ni suerte y ni tiene autoridad sobre ti si tú andas haciendo la obra de Dios, guardando tu vida, haciendo su voluntad. Nosotros, hermanos, nos han metido en la cabeza, y es la fe al revés que tenemos, creyendo siempre lo malo. Le pedimos a Dios, Señor, provéeme, pero tú ya andas buscando quien te preste, porque tú no le crees a Dios que Él te va a proveer. Dice la palabra del Señor que el que se acerque a Él tiene que creer que le hay. Entonces, ¿qué evangelio nosotros estamos viviendo? Cuando tú te levantas a hacer la voluntad de Dios, Dios te tiene que respaldar, porque Él respalda a los que Él llamó. Entonces, no tengas miedo. Tenemos que hacer un impacto en la ciudad. Tenemos que hacer el cambio, hermanos. ¿Cuántas iglesias tú conoces y cuántas iglesias salen a evangelizar? ¿Cuántas iglesias tú conoces que están escondidos en cuatro paredes y no pueden ni decir que son cristianos? Que están en los trabajos y nadie dice, soy cristiano. ¿Cuántas personas del trabajo tú evangelizas? ¿Cuántos se han convertido por tu testimonio? Porque es que la gente ni siquiera se atreve a decir que son cristianos. ¿Cuál impacto estamos haciendo, hermanos? Los días son malos y muchas veces los estamos nosotros provocando a que lo sean, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de acción. El mundo se está perdiendo y nosotros tenemos que hacer la diferencia.
Probablemente cruzando la calle de tu casa está la necesidad. Hace unos días, hace algún tiempo estuve tomando unas clases y en esa clase uno de los maestros nos dijo, ¿sabe qué? Dice, cruzando la iglesia donde estaban dándose la clase, había una persona que se iba a suicidar. Y esa persona vivía del otro lado de la calle. Esa persona, hermanos, fue a la iglesia a tocar la puerta. Dice, es que nadie nunca nos ha invitado a venir a la iglesia. Imagínense. Tú puedes hacer la diferencia. El asunto es, tienes que decidirte, sacúdete esa flojera, tienes que accionar, tienes que vivir para el Señor. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice mucha gente. Sí, de veras. Seguramente Cristo se la pasaba en el internet, seguramente Cristo se la pasaba con el control remoto, seguramente, ¿verdad? Hermanos, es tiempo de salir allá afuera, las almas están allá afuera, se están perdiendo y es por nuestra culpa. El Señor un día me mostraba cómo había gente que estaba cayendo por segundo al infierno, por segundos estaban cayendo, muchos, en ningún segundo dejó de caer gente al infierno. Y él me dijo, Maribel, es por tu culpa porque tú no predicas la palabra. Entonces, yo no me voy a callar para que la gente no se ofenda. Yo voy a predicar el evangelio como Dios quiere que yo lo hable. Así que si en esta hora Dios te habló, ponte en acción. Deja de estar calentando banca y haz lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. El Señor me les bendiga, el Señor me les guarda y me tengo que despedir porque vamos a entrar en una área donde no hay señal. Y estamos en camino, como les digo, vamos en camino a otra ciudad, que es donde estamos haciendo el ayuno de 40 días. Y pues los invito, vamos a estar ahí reunidos en el 914 de J Street, Ridley, California. Ahorita el ayuno termina a las 2 de la tarde y el servicio comienza a las 5 p.m. Hermanos, estamos mirando la gloria de Dios, estamos mirando milagros, los cánceres siendo vomitados, gente sanando de todo tipo de enfermedad. Así que yo te invito, si estás en el área aquí en California, ven que el Señor te va a bendecir. Dios me les bendiga y seguimos adelante, hermanos, agarrados de las manos del Señor, porque apartados de Él nada podemos hacer.